Nuevamente estamos con el llamado de Pedro en este estudio del llamamiento. ¿Puede alguien ser llamado, escogido por el Señor de su salvación, y luego negarle? Y después volver otra vez a ser tomado para el servicio. Dice Lucas 22:31 algo trascendente. Si alguna vez has negado al Señor con tus actos, con tus hechos, con tus pecados, pero te arrepientes, el Señor que te llamó te levantará. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué le respondió Pedro? Señor, dispuesto estoy para ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo una profecía predictiva, porque el Señor es profeta, le dice algo que va a venir. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Wow. Pedro se pasaba de confiado. Si uno dice, yo no voy a hacer eso nunca, lo más seguro es que tengas cuidado. Satanás es astuto, es sutil, ataca en el punto débil, y cuando uno está más seguro, demasiado seguro, puede ser que allí Satanás ataque. Satanás quiso zarandearlo como trigo. Era como paja fácil de soplar, pero Jesús oró por él. Qué estimulante saber que el Señor oró por nosotros. Cuando en Juan 17 el Señor le dice al Padre: Padre, no ruego por estos que han creído en mí, sino también por los que han de creer en mí por causa de ellos. Jesús oró por ti. Jesús le aseguró a Pedro que, a pesar de ser flaco en la fe, de negarle, de fallarle, no lo destruiría. No destruiría su ministerio, sino que lo renovaría. Lo llenaría de fe y de amor para llegar a convertirse en la iglesia en un líder poderoso. Pedro negó a Jesús. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. La caída de Pedro nos muestra a todos cómo es el comienzo del pecado. Mintió una vez: no lo conozco. Le vuelven a decir otras gentes: tú andabas con él. Yo no soy cristiano, yo ni le conozco. Bueno, hasta majaderías dijo. Es el pecado. Cuando alguien peca, vuelve a pecar, a negar. Pero pasa una cosa. Esta pintura antigua me gusta mucho porque se ve en el fondo al Señor mirando a Pedro, dirigiéndole su mirada. La mirada de Jesús fue una mirada, pues ciertamente acusadora, como diciendo: Pedro, ¿no me conoces? Fue una mirada de reproche. Cuando le negamos y Jesús nos mira con justicia.
una mirada de justeza, fue una mirada de amonestación. Tú, el que estabas dispuesto a ir conmigo a la cárcel y a la muerte y prometiste solemnemente no negarme jamás, lo has hecho. La mirada de Jesús, pero también fue una mirada compasiva. Le ha de haber visto: Pedro, estás deshecho, estás caído, pero te amo. Yo te ayudaré. Fue una mirada también de mando, de poder. Le ha de haber dicho: reflexiona, ve y reflexiona. Fue una mirada significante. Esas miradas de Jesús que transmiten la gracia y que le dan el valor para volver a capacitarlo después de arrepentirse. Cristo miró a los principales sacerdotes, pero no los impresionó. Y a Pedro sí le impresionó. ¡Oh, aleluya! ¡Qué precioso este estudio! Apacienta mis ovejas, ¿no? Pedro, cuando empieza a ser restaurado, dice el libro de Juan, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón Bar-Jona, ¿me amas más que estos? Dice la Escritura que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y dice él: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón Bar-Jona, ¿me amas? Y le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que por tercera vez, así como fueron 3 negaciones, 3 demandas y preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y el Señor le dice así, Pedro le responde: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cuando el Señor le preguntó: ¿me amas más que estos? Puede ser 2 cosas, porque Pedro había regresado a su oficio y estaba ahí con algunos discípulos. Entonces, ¿cuál de las 2 cosas fue? La barca, las redes y los peces recién pescados. ¿Me amas más que estos? Barca, redes y peces, más que tu trabajo. O puede haberse referido a los otros discípulos que estaban ahí. Juan, Santiago, ¿me amas más que estos? El amor. Pienso que cuando el Señor nos permite estar en el tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, la medida de juicio será: ¿cuánto amaste? ¿Cuánto amaste al Señor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Vemos al discípulo amado, aquí van Pedro y Juan en este precioso cuadro. Juan 21:20, otra vez Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, Juan, el mismo que se había recostado en la cena al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Y dice el Evangelio de Juan, en Juan 21:23, que este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, que a ti. El llamado es individual, el llamado es personal. Cada cual sirva a Cristo donde Cristo Jesús le ha puesto. Yo estoy en este lugar sirviendo al Señor. Tú estás en ese lugar sirviendo al Señor, tú que me oyes. Cada cual sirva a Cristo. Le dijo a Pedro, la tarea que yo le doy no es cosa tuya. Lo tuyo es seguirme. Así nos dice a cada uno de nosotros. Nuestra gloria no va a depender de compararnos con alguien más, sino de servir a Cristo con la capacidad que Él le da a cada uno. A cada uno. ¿Me amas? Tú responderás igual que Pedro al amor. Será al 30, al 60, al 100 por cada pregunta. La misión total es apacienta a mis corderos. Continuamos con los propósitos del llamado. Ya en este video número 3. Propósitos del llamamiento de Pedro, porque todo lo que hace el Señor tiene sentido. Dice la Escritura que cuando llegó Pentecostés estaban todos unánimes juntos en un aposento alto. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos hablaban en adoración otras lenguas. Pedro tiene que aclarar ante la gente cuando ellos magnificaban a Dios y decían, no, esto no están borrachos porque pues, es la tercera hora del día, no pueden estar borrachos, ¿no? Y empieza a hablarles de Joel. Hace generaciones Dios que dijo que vendría este día, ¿verdad? Dios está atrás del escenario de la historia humana. Estamos haciendo historia. El propósito era ser pescador de hombres. El propósito de Pedro era evangelizar, ser un portavoz de las buenas noticias. 3. Era ser misionero. Ir a las misiones donde Dios le mandara sembrar la palabra de Dios, con prodigios, señales, milagros, con sabiduría y enseñanza. Por eso era un enviado. 4. Un apóstol. Enviado es apóstol. Y realmente Pedro es uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Es el Pentecostés cuando se le dio el poder a la iglesia. Pedro poniéndose en pie a los 11 y habló en alta voz diciendo, oigan mis palabras. Ya no es el Pedro que niega. Ya no es el Pedro que llora amargamente. Ahora es el Pedro lleno del Espíritu Santo. El Pedro que ha recibido ese fuego en el interno de su ser y de sus huesos. Y habla la palabra con denuedo. Dice Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te puedes imaginar un bautismo de 3,000 personas? Así nació la iglesia. La iglesia a la cual pertenezco, la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia del Señor Jesucristo. No es denominación, no es organización cristiana, no, es la iglesia del Dios eterno. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ve cómo Pedro los arenga a arrepentirse, a confesar sus pecados, ser bautizados en su nombre y que el don del Espíritu Santo venga, ¿verdad? El arrepentimiento y la remisión de pecados es parte de las enseñanzas de la sana doctrina del Señor. Gloria a Dios. Pedro una vez es reprendido por Pablo allá en Antioquía. Dice Gálatas 2:11, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Antes de que viniese, ¿qué pasaba? Pedro empezó a judaizar, empezó a apartarse de los gentiles, como diciendo, no te juntes con ellos, no te juntes con esos, porque esos tienen una denominación, esos tienen, no te juntes con ese, dice que es pastor, pero no te juntes con él, no. De tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos y tuvo que venir Pablo, otro llamado, le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En Antioquía fue esa disputa, ¿verdad? Y Bernabé tuvo que pensarla y Pedro también. Una iglesia deja de ser cristiana cuando se hace discriminación de clases. Cuando hay críticas mordaces al pastor, a su familia, a sus hijos, cuando entre ellos, decía Pablo, pues no se muerda. Muchas veces una sana distancia va a traer paz a los corazones. Pero ante Dios ninguna gente es desechable, ni era judío o gentil, ni noble, ni plebeyo, ni rico, ni pobre. Es un pecador por quien Cristo murió, sencillamente. La piedra viva. Termino con esto. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este Pedro es el que dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el Espíritu Santo. ¿Cómo murió Pedro? Pedro murió puesto al revés. Jerónimo en su obra dice que lo pusieron pies arriba porque Pedro mismo pidió que no era digno de ser crucificado igual que el Señor. Póngame al revés, ¿verdad? Entonces, Flavio Josefo en sus escritos dice que le hacían peticiones a los romanos y ellos lo hacían. ¿Quieren ser al revés? Pues al revés. Hermano, hermana, esta fue una gran lección. Permíteme orar por ti en el nombre de Jesucristo y darte una palabra profética. Padre del cielo, si alguien está siendo llamado para ir y pescar hombres, evangelizar, dar las buenas noticias, Padre, gracias, porque la mies es mucha y los obreros son pocos y tú les vas a llamar, amado Espíritu Santo, porque lo necio, lo vil, lo débil del mundo has escogido tú. Padre, levanta apóstoles, levanta profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y si alguien aquí alguna vez te negó con sus hechos, con sus pecados, con su boca, de tal manera que otras gentes dijeron, está condenado, no hay salvación para él. Señor, yo te ruego que tu mirada taladre su corazón y lo lleves al verdadero arrepentimiento, a la confesión, porque el que confiesa sus pecados a ti
y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Amén. Inscríbete en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Búscame en el 22 23 71 3200 en WhatsApp o búscanos en la página @EAPPA, ahí en Facebook. Hay una página, búscanos en los videos, comparte este video ahí en YouTube. Que Dios te bendiga. Soy Javier Hermoso. Saludos a todos.